Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Los maestros de la ley se preguntaban entre sí mismos: ¿por qué este hombre, Jesús de Nazaret, perdonaba los pecados a la humanidad? Lo que no entendían ellos era esto, que Jesús era Dios, el Hijo de Dios, y tenía la autoridad para perdonar los pecados. Hoy en tu programa vamos a hablar cómo Jesús perdona los pecados a las personas y cómo es criticado por los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. No te vayas, quédate con nosotros y acompáñanos aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Bienvenidos a su programa, El Tesoro de la Fe. Hoy vamos a estar compartiendo ¿por qué Jesús perdona los pecados? Fue una de las controversias que tuvo contra los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. Pero hoy vamos a descubrir exactamente por qué Jesús lo hacía. Gracias por acompañarnos. De una misma forma le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de este programa. El Padre Luis Mejía nos acompaña una vez más en su programa. Padre, bienvenido a programa y gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en su programa. Muchas gracias, Padre. Ya sabe que siempre es un gusto estar aquí. Siempre me alegra mucho también el compartir con la gente estos programas para conocer más a Jesús. Muy bien, Padre, para conocer más a Jesús, porque quien no conoce, no ama. Y si no conocemos a Jesús, ¿cómo podríamos amarle? Hoy, Padre, vamos a hablar de un tema muy interesante que me apasiona: el perdón de los pecados. ¿Por qué los fariseos, los escribas, decían que Jesús no podía perdonar los pecados? Si vamos a hacer un poquito de recuento en el Antiguo Testamento o antes de Cristo, podemos encontrar que ya existía donde dice que Dios perdonaba los pecados. Dios. Pero vamos a ver, a citar algunas citas bíblicas donde se habla del perdón. Padre, ¿en qué parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, podemos encontrar algún pasaje donde podamos ilustrar que Dios perdona los pecados? Pues podemos encontrar muchas citas donde dice que Dios era el que perdonaba los pecados, pero pues vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos ahí el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 14 del 3 al 5. Vuelve Israel junto a Yahvé tu Dios, pues tus faltas te hicieron tropezar. Preparen sus palabras y vuelvan a Yahvé para decirle: quita el pecado y acepta lo bueno, que esta confesión nuestra reemplace cualquier ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en el Antiguo Testamento, en Oseas, en el Éxodo, en Jeremías y en los Salmos, sobre todo en el Salmo 50, hablan del perdón, pero hablan del perdón que solamente Dios puede hacer. Quizás por eso era la controversia que tenían los escribas y los fariseos con Jesús, porque vamos a ver después que Jesús empieza a perdonar los pecados. ¿Por qué entonces ellos, teniendo este concepto de que Dios solamente perdona los pecados, será por eso
que ven mal que Jesús perdone los pecados, si ese era el concepto en el Antiguo Testamento o antes de Cristo? Sí, definitivamente fue algo difícil para ellos de aceptar. Bueno, no lo aceptaron, ¿verdad? De que Jesús se igualara en ese poder de perdón de los pecados a Dios. Y eso será lo que va a ser ya lo determinante para que decidan incluso su muerte. Por eso en el Antiguo Testamento y antes de Cristo, vamos a ver los pasajes de la Biblia donde nos dice que solamente Dios puede perdonar. ¿Por qué no vamos, Padre, entonces a la cita bíblica de Ezequiel 33:11, donde nos habla cómo Dios puede perdonar los pecados? Y estamos hablando de Dios, o en el Antiguo Testamento como se dirigían a Dios como Yahvé, que era el único que podía perdonar los pecados. El único que podía perdonar los pecados era Dios. Y lo vamos a ver en Ezequiel 33:11. Dice así: le responderás, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre ha querido perdonar al ser humano. Dios siempre ha querido perdonar los pecados de la humanidad, que regresen a Él. Por eso escuchamos en estos pasajes de la Biblia cómo hay una invitación al arrepentimiento y al perdón de los pecados por parte de Yahvé. Pero ¿por qué no vamos, Padre, para ver un poquito más de la Biblia? Y si podemos citar el Salmo 50, donde nos habla este salmista el perdón que aclama a Dios, el perdón que aclama a Yahvé, que se le perdonen los pecados. Por eso vamos a leer este Salmo 50. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo que es a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué opina, Padre, de este salmo? Esta experiencia de la misericordia que tiene el salmista, esta experiencia de creer en un Dios que lo perdona todo cuando hay el arrepentimiento, cuando el hombre se abaja y deja su soberbia y se arrepiente, ¿verdad? Y Dios dice, escucha, dice esas palabras, ve ese corazón adolorido y entonces perdona. Y Dios siempre perdona. Siempre vamos a escuchar las personas que quieren el perdón y la misericordia. ¿Cómo llegan a Dios y le piden perdón? Desde el Antiguo Testamento definitivamente, porque el Salmo 50 se encuentra mucho antes de que Cristo existiera. Misericordia, Señor, por tu bondad, en tu inmensa compasión borra mi culpa, quita del todo mi pecado y limpia mis pecados. Por eso, cuando regresemos, después de esta pausa, vamos a ver cómo Jesús empieza a perdonar los pecados y vamos a descubrir por qué lo hace. No te vayas, quédate con nosotros aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Para los que vivían antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, en la religión judía, ellos tenían este concepto: solo Dios podía perdonar los pecados. Pero vamos a indagar un poco más quién es Jesús. Por eso vamos a leer a Juan, el evangelista, en el capítulo 1, 14, donde nos habla el origen
y la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Lo que existía desde el principio ya preexistía. El Verbo, la palabra, en una completa unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Pero Dios, al tiempo que Él le pareció perfecto, se quiso revelar al mundo, viniendo al mundo a ser lo que no era, sin dejar de ser lo que era: la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo también. Dos naturalezas que nunca perdieron su esencia. Y eso es lo que dice Juan en lo que acabamos de leer. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Padre, ¿cómo ves tú este capítulo que acabamos de leer? Pues sí, ahí empieza, ¿verdad?, con la justificación de por qué Jesús puede perdonar los pecados, conociendo cuál es su origen, cuál es su esencia, de dónde vino y por qué va a tener esta autoridad de perdón de los pecados. Por eso el evangelista justifica desde el origen, desde el inicio de su evangelio, cuál es la identidad de Jesús. Y de ahí pues se va a desencadenar todo, ¿verdad?, lo que Jesús va a hacer, pero especialmente en esta autoridad para perdonar los pecados. Amén, Padre. Y si nosotros leemos también un poquito el pasaje de la Biblia de Juan 1:19, ¿qué más nos dice Juan? Porque recordemos que Juan, el evangelista, era el más íntimo de Jesucristo, un gran místico que conocía a Jesús en una perfección. Por eso es que su evangelio habla de esa intimidad con Dios, porque él lo conocía. Porque Dios le revelaba quién era Cristo nuestro Señor. Leamos pues el pasaje de la Biblia de Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y no solamente lo carga, sino que lo perdona. ¿Qué opinas, Padre, cómo Juan, al ver a Jesús, conoce la santidad, la identidad de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo, Padre, la misión? Y una de las misiones que Jesús vino a hacer, aparte de tantas cosas, era de ir perdonando los pecados. Sí, es una frase hermosa y que se ha quedado, ¿verdad? Se quedó en nuestra liturgia, se quedó en ese momento sublime en el que como sacerdotes, ¿verdad?, levantamos la hostia y lo presentamos al pueblo, ¿verdad?, y decimos estas mismas palabras: este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Tan importante fue esta frase que se quedó ahí también en ese momento hermoso de la misa, ¿verdad? Entonces ahí está la declaración de Juan el Bautista reconociendo a Jesús como el único que puede quitar los pecados del mundo. ¿Cómo sabemos, Padre, o no que sabemos, o cómo podemos opinar usted y yo en este momento, cómo es que a Juan se le había revelado la persona de Cristo? Porque me imagino, no sé, en ningún pasaje de la Biblia escuchamos que ellos hayan vivido juntos, que hayan compartido. Sabemos que eran primos, sabemos que quizás se habían escuchado el uno con el otro. ¿Cómo es que Juan llega a tener este entendimiento de la persona de Cristo? Y cómo él también dice algo muy bonito de nuestro Señor Jesucristo, que detrás de mí viene uno más poderoso que yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar de otra forma, Él es el Cordero de Dios, y habla de una forma tan personal. ¿Cuál podría haber sido aquí la conexión o la relación entre los dos? El Espíritu Santo. Espíritu Santo definitivamente. Recordemos que
cuando Juan todavía estaba en el vientre de su madre Isabel, la visita de la Virgen María, de nuestra Santísima Madre, ella dice, cuando escucha las palabras de la Virgen, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Ajá. Y en ese momento Juan el Bautista empezará también a tener esa conexión. Será el Espíritu Santo el que le revele a Juan el Bautista quién es Jesús. No fue algo personal, no fue un conocimiento personal, no fue su razonamiento personal, sino el Espíritu Santo que lo señaló. En el momento del bautismo dice que el Espíritu Santo se posa sobre Jesús en forma de paloma. Dice, en ese momento también Juan lo reconoce como el Cordero. Me gustó mucho, Padre, lo que dijiste. Esa frase de cuando Juan el Bautista estaba en el seno de su madre Isabel, cómo al escuchar las palabras y el saludo de María, el bebé saltó de alegría. Y cómo se llenó del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento hubo una conexión entre estas dos grandes mujeres y estos dos grandes hombres, María, Isabel y el Jesús y también Juan. Cómo Dios veo el misterio y la gracia de Dios, cómo puede revelar al ser humano estos grandes misterios. Y tú lo acabas de mencionar, Padre, que allí es donde se empieza esa conexión de quién es Cristo en la persona de Juan. Juan, este gran predicador que siempre anunciaba la venida del Salvador. Y él fue el que fue adelante para prepararle el camino. Pues definitivamente, Padre, que nunca en la historia se había escuchado de un hombre que apareciera en el mundo para perdonar los pecados del ser humano. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo y vamos a continuar hablando del perdón de los pecados con Jesucristo cuando regresemos después de esta pausa. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Siempre es una alegría compartir con ustedes su programa. Jesús perdona los pecados, porque Él tiene el poder de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él es quien existía antes de la creación del ser humano. Y fue una de las controversias que tuvo con los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos no conocían y no podían entender la identidad de Cristo, su divinidad, que Él era Dios. Y eso fue el conflicto que empezó a tener Jesús con ellos. Por eso en este momento vamos a leer unas citas bíblicas donde Jesús perdona los pecados y Él mismo afirma que tiene el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra. Vamos a leer el pasaje de la Biblia de Lucas 7:47. Padre, ¿cómo Jesús perdona los pecados a aquellas personas que lo necesitan? Y nos dice este pasaje de la Biblia de Lucas 7:47 así. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Definitivamente, Padre. Jesús perdona. Y perdona a esta mujer que le han llevado. Y Él ve el amor, la misericordia y el arrepentimiento. ¿Cómo ves tú, Padre, este bonito encuentro de esta mujer pecadora y Jesús que tiene el poder de perdonar los pecados? Sí, Jesús tiene esa capacidad, ¿verdad?, de ver más allá, de nuestros pecados. Ve el amor, dice, ve el arrepentimiento, ve los deseos de cambiar la vida y Él mira eso y perdona. Por eso pone Jesús como condición el amor.
El amor con que se ha amado, dice, por eso se le perdonan sus pecados. Él tiene ese poder porque Él es capaz de ver más allá en cada persona. Pero Padre, vamos a meternos en cierta forma en el papel de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley. ¿Por qué les incomodaba tanto que Jesús perdonara los pecados? ¿Cuál era su mentalidad? ¿Por qué empezaron ellos a tener ya mala idea con Jesús? Porque hacía estos actos del perdón. Sí, Jesús, de los milagros y todo lo que hacía no les causó tanto ruido como esto, ¿verdad? De que Jesús se pusiera al nivel de Dios para perdonar los pecados. Las predicaciones y todo eso de alguna manera lo entendían y lo aceptaban, pero el que Jesús ya se dedicara y utilizara estas palabras para perdonar los pecados, entonces ellos empezaron, se iguala con Dios, ¿no? Y era una gran blasfemia para ellos, ¿no? Exactamente, porque no entendían o no querían entender, ver exactamente quién era Jesús. Por ejemplo, Padre, vamos a ver donde le traen al paralítico a Jesús, que vemos cómo Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda. Este es un milagro donde se encuentran ahí los escribas y los fariseos y empiezan a hablar de Jesús ahí enfrente de él. Y dicen, pues estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos era de que solamente Dios perdonaba los pecados. Pero ¿por qué no leemos, Padre, este pasaje de la Biblia para que veamos cómo empieza más profundamente este conflicto con Jesús y los fariseos? El capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, Hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Wow, yo me quedo sorprendidísimo. Cómo Jesús, en su amor, enfrente de todos, perdona los pecados. No solamente lo sana físicamente a este hombre, sino que lo sana de una forma holística, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué opinas, Padre, de este lindo pasaje de la Biblia que escuchamos? Sí, Jesús no tiene miedo, ¿verdad?, de pronunciar estas palabras. Cualquier otro hombre no se hubiera atrevido, ¿verdad?, tanto porque sabía cuál era el precio de esas palabras. Una blasfemia pues era... muerte a pedradas. Exacto, era pagada con la muerte y así, era una muerte cruel, porque era de las ofensas más grandes que se podía hacer, de ponerte en el lugar de Dios y decir las palabras de Dios. Yo creo que en ese momento sintieron los fariseos y los escribas que les servía la sangre, ¿verdad?, al escuchar esas palabras, y no quisieron siquiera oírlas porque, como tú lo mencionaste hace un momento, no pudieron conocer a Jesús, no conocieron su identidad. Sí, Padre. Y Jesús mismo lo dice en otro pasaje de la Biblia. ¿Por cuál de todas las obras que he hecho me quieren apedrear? Y los fariseos, los escribas le responden, no te queremos apedrear por las buenas obras, sino por igualarte con Dios. Y eso, Padre, lo llevó a Jesús, una de las cosas que lo llevó a la muerte, porque Él se igualaba perdonando los pecados ante Dios. Pero su problema, que no reconocían a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios. Padre, Jesús tiene la potestad. Jesús es Dios. Jesús es la tercera persona de la Santísima Trinidad, sin nunca perder su esencia divina. Claro, tampoco humana. Pero Jesús perdonó y Jesús también nos dejó un mandato para que los apóstoles perdonaran los pecados, para que veamos cómo nuestra Iglesia Católica sigue con esa potestad de poder perdonar los pecados también. Por eso, Padre, vamos a leer la cita bíblica de Lucas
24:45, donde Jesús envía a sus discípulos, a sus apóstoles, que vayan y perdonen los pecados también. ¿Le podemos dar lectura, Padre, por favor? Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo, todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vayan y perdonen todos los pecados. Y nosotros somos beneficiarios de ese perdón en el sacramento de la confesión. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Es siempre una alegría que nos acompañes en este programa. Gracias, Padre. Y además también, ¿verdad?, el poder compartir con la gente esto tan importante acerca de Jesús. Una de sus principales predicaciones, el perdón de los pecados. Recuerda, y ese perdón lo encontramos en el sacramento de la reconciliación. Por eso te invito a que no tengas miedo. Ve a confesarte, para que nosotros sintamos el perdón de los pecados y conozcamos a aquel que nos amó primero antes que nosotros, Cristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.